Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de cálculo vectorial. En este video vamos a platicar sobre la derivada parcial implícita. Para esto necesitamos tener definida una expresión, en este caso representada a través de esta ecuación. Como parte del procedimiento tenemos que reescribir dicha expresión originalmente definida, pasando todos los términos que la conforman hacia un lado de la ecuación, dejándola igual a 0. Siguiente, vamos a agrupar todos los términos que están del lado izquierdo y los vamos a representar como una sola función que depende de todo ese conjunto de variables. En este caso, pues dependería de tanto de x como de y. Siguiente paso, vamos a determinar lo que es el diferencial de nuestra expresión. En este caso quedaría la derivada parcial con respecto de x por el diferencial de x más la derivada parcial con respecto de y por el diferencial de y. Ahora sí, de esta expresión podemos nosotros despejar y agrupar el diferencial de x con respecto de y o viceversa, el diferencial de y con respecto de x para obtener el siguiente conjunto de ecuaciones, lo cual ya nos deja de forma explícita lo que es la derivada de x con respecto a y, como si fuera menos el cociente entre la parcial de dicha expresión, o sea, de f mayúscula con respecto de y, entre la parcial de la expresión con respecto de x. O viceversa, si queremos estructurar o determinar la derivada de y con respecto de x, va a ser ahora menos el cociente entre la parcial con respecto de x dividido por la parcial con respecto de y de nuestra expresión. Es fácil recordar este tipo de derivadas implícitas y este procedimiento, pues es una serie de pasos que tenemos que realizar, que son pocos y son sencillos, y que el resultado final también presenta una especie de patrón, pues si yo quiero determinar la derivada parcial implícita de x con respecto de y, pues simplemente basta con poner siempre menos el cociente y el término del numerador de este lado de la expresión nos va a dar el término del denominador de la resultante. Y el denominador nos va a dar al numerador, ¿sí? Es siempre de forma cruzada. Muy bien, vamos a realizar un par de ejemplos para que quede claro cómo se realiza o cómo se lleva a cabo este proceso y cómo se debe realizar y obtener precisamente los resultados o las derivadas parciales implícitas. Como primer ejemplo nos definen la siguiente expresión, es x por e a la x menos el logaritmo de y, todo eso igual a 2 más y. Y nos piden que determinar la derivada de y con respecto de x y la derivada de x con respecto de y. Muy bien, entonces, como nos dice el procedimiento, vamos a pasar todos los términos hacia el lado izquierdo de la ecuación, quedando entonces x por e a la x menos el logaritmo de y, menos 2 menos y igual a 0, para que precisamente quede igual a 0. En este caso voy a multiplicar por menos toda la expresión, esto con el objetivo de no tener tanto número negativo. Entonces nos quedaría menos x por e a la x más el logaritmo natural de y más 2 más y. Todo eso igual a 0. Ahora sí, lo que tenemos de este lado precisamente es nuestra función que depende de xy igual a 0. Lo voy a poner ahora de este lado, un poquito más abajo. Entonces dicha expresión va a ser igual a x por e a la x más el logaritmo natural de y más 2 más y. Ahora, ya que tenemos entonces definida dicha expresión, vamos a realizar o determinar las derivadas parciales. En este caso, por lo que nos están pidiendo, o sea, estas derivadas, pues simplemente hay que bueno, también estamos limitados en la cantidad de variables de las que depende dicha expresión, que es x y y, pues simplemente vamos a determinar dos derivadas parciales. Primero de dicha expresión. Entonces, la primera derivada, o sea, la derivada parcial con respecto de x,
Entonces derivamos con respecto de x toda esta expresión, nos va a quedar entonces menos esta parte o este término de la expresión, al derivarla va a tener la forma u por v, por tanto su resultante sería u', que sería 1, por v, que sería e a la x, más u, que es x, por v', que sigue siendo e a la x. Siguiente, ahora si derivamos logaritmo natural de y con respecto de x, nos va a dar 0. Lo mismo ocurre con 2 y con y, ¿vale? Entonces serían más 0. Por tanto, lo voy a poner de este lado. La derivada parcial con respecto de x nos va a quedar simplemente, voy a factorizar e a la x de estos dos términos, nos va a quedar menos e a la x por 1 más x. Así quedaría entonces la derivada parcial por el momento con respecto de x. Siguiente, ahora la derivada parcial con respecto de y. Volvemos a derivar esta expresión, pero ahora con respecto de y. Veríamos que el primer término al derivarlo con respecto de y va a dar 0. El segundo término nos va a dar 1 sobre y. El tercer término, que es 2, va a dar 0, pues es una constante. Y el último término y nos va a dar 1. Por tanto, lo voy a poner de este lado, la parcial con respecto de y va a ser, lo voy a dejar así, 1 más 1 sobre y. Ahora sí, si yo quiero entonces definir la derivada de y con respecto de x, voy a reescribir menos la parcial con respecto de x sobre la parcial con respecto de y. Y ahora sí, simplemente sustituimos lo que habíamos obtenido, entonces nos va a quedar menos e a la x por 1 más x sobre 1 más 1y. O sea que la derivada implícita de y con respecto de x de esta expresión va a ser igual a e a la x que multiplica a 1 más x sobre 1 más 1 sobre y. Y ya teniendo en este caso, como es una expresión que depende solamente de dos variables, si queremos definir la derivada implícita de x con respecto a y, simplemente conmutamos, ¿sí?, los términos del cociente. Entonces quedaría 1 más 1 sobre y sobre e a la x por 1 más x. Y ahora sí, acabamos de encontrar esta derivada parcial implícita de una manera pues muy sencilla. Vamos a realizar un segundo y último ejemplo. Ahora, la expresión que nos están definiendo es una expresión que depende de tres variables. En este caso queda definida o está definida como x por la raíz de z menos e a la xy, todo eso igual al logaritmo natural de z sobre y. Y en este caso nos piden determinar la derivada de z con respecto de y la derivada de y con respecto de x. Entonces, realizamos los mismos pasos, vamos a pasar todos los términos al lado izquierdo de la expresión, quedando x por la raíz de z menos e a la xy menos el logaritmo natural de z sobre y igual a 0. Voy a reescribir la expresión de la siguiente manera, va a quedar x por z al 1/2 menos e a la xy menos logaritmo natural de z más logaritmo natural de y igual a 0. Entonces, esto que tenemos aquí, pues ahora va a ser una función que depende de tres variables, x, y, z. Para esto también, bueno, en este paso apliqué propiedad de los logaritmos. Hay que estar consciente en esa partecita de este tipo de artificios algebraicos que podemos realizar. Y como siempre les he recomendado yo, cuando tenemos expresiones logarítmicas, siempre es mejor aplicar estas propiedades para que se haga más sencilla la derivada. Esto cuando precisamente vamos a derivar. Muy bien, siguiente paso, hay que definir o encontrar cada una de las derivadas parciales, pues las vamos a ocupar todas, pues tenemos diferencial de x, diferencial de y diferencial de z, que cada uno, pues como habíamos dicho, pues vamos a estar trabajando según los diferenciales con las derivadas parciales. Entonces primero, la derivada parcial con respecto de x de esta expresión nos va a quedar como z a la 1/2 menos y veces e a la xy más 0. Así lo vamos a dejar.
la siguiente derivada parcial con respecto a y, volvemos a derivar la expresión f original. Entonces, y el primer término, como no contiene a y, es 0, bueno, es constante, por tanto su derivada o la resultante de la derivada va a ser 0. Luego tendríamos menos y x por e a la xy más 1 sobre y. Muy bien. Y por último, la derivada parcial con respecto de z nos va a quedar 1 medio de x por 1 sobre z a la 1 medio. Menos 1 sobre z. Muy bien, ahora sí. Hecho esto, pues, ahora sí, conformamos nuestras derivadas implícitas, entonces la derivada de z con respecto a y va a ser igual a menos la parcial con respecto a y entre la parcial con respecto de z. Entonces escribimos, entonces la derivada parcial con respecto a y es esta expresión, va a ser menos x por e a la xy más 1 sobre y. Entre la derivada parcial con respecto de z, que sería 1 medio de x sobre z a la 1 medio, o ya la podemos escribir como raíz de z, menos 1 sobre z. Así quedaría entonces esta derivada de z con respecto a y según esta expresión. Por último, la derivada de y con respecto de x se va a reescribir como menos la parcial con respecto de x entre la parcial con respecto de y. Eso va a ser igual a menos, ahora sí, sustituimos esta resultante en el numerador. La voy a dejar ya escrita como raíz de z y no como z a la 1 medio, menos y por e a la xy entre la parcial con respecto de y. En este caso, con respecto de y, otra vez vamos a utilizar esta expresión, va a ser menos x por e a la xy más 1 sobre y. Perfecto. Como pueden observar, entonces, el realizar este procedimiento, pues, facilita mucho el encontrar las derivadas parciales de nuestras expresiones que nos están definiendo. Muy bien, pues espero que haya quedado claro el concepto y el procedimiento y también cómo se trabajan para obtener este tipo de derivadas. Sin nada más me despido, les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.